Y mire, a continuación le presento la entrevista que hice en Washington, D.C. con el embajador de México en los Estados Unidos, Eduardo Medina Mora. Me da mucho gusto tener la oportunidad de entrevistar al embajador de México en los Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, en el contexto de una discusión esencial para nuestro país que tiene que ver cómo hacer más competitiva la frontera México con Estados Unidos, organizada por supuesto por la Asociación de Empresarios Mexicanos, el Wilson Center, la Mexican US Trade Alliance, en fin, varias entidades preocupadas por este tema. Y ProMéxico también. Y ProMéxico también que, por supuesto, ahora que estaba la subsecretaria Jacobson, pues hablábamos de que la comida finalmente también es parte importante de lo que hace ProMéxico. Embajador, mucho gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad por invitarme a tu programa. Es un honor para mí poder participar en este contexto de esta discusión, pero sobre todo también en el primer aniversario de Excelsior TV. Muchas gracias. Y justamente tenemos que cambiar la narrativa de la discusión México-Estados Unidos hacia la necesidad, y lo decía el representante de Texas, de que se den cuenta los estadounidenses del peso específico que tiene México desde el punto de vista económico como socio comercial, y creo que se va avanzando por el interés que generó este evento. Mira, sí, en realidad tenemos una relación extraordinariamente compleja en todas las órdenes, en lo económico, en lo humano, en lo geográfico, y evidentemente eso genera a veces desencuentros, pero sobre todo enormes oportunidades. Uno de los problemas más serios que tenemos es que nos damos por descontados y sabemos muy poco del otro. Los Estados Unidos son nuestro principal cliente, pero nosotros somos el segundo principal cliente de los Estados Unidos. México le compra más productos a los Estados Unidos que los BRICS juntos o que China y Japón juntos, casi tanto como Europa, desde luego mucho más que el resto de América Latina junta. Y esto en términos del impacto económico en los Estados Unidos, en términos de empleo, en términos de cómo se han podido articular cadenas de valor de una manera muy sofisticada y muy efectiva, no es obvio. Y por eso tenemos que hablar de ello, tenemos que repetirlo y tenemos que sustentarlo con cifras y con ejemplos y con datos para que las personas en ambos lados de la frontera nos demos cuenta de esta realidad. Los Estados Unidos no son un país monolítico, nunca lo han sido. Entonces el proceso de toma de decisiones es complejo y tiene muchos actores que tienen tracks paralelos, agendas interconectadas, pero que no necesariamente se articulan detrás de un solo diseño y una sola secuencia. Entonces, para poder lograr una decisión en cualquier tema, no es ahora, ha sido siempre, hay que trabajar en todos los niveles de toma de decisiones y en todos los niveles de la administración. Entonces, la relación con el Capitolio es fundamental. Cada congresista tiene su lógica, tiene que responder a los intereses y a la demanda que él percibe de sus votantes, a la de su estado, y desde luego eso hace una enorme acumulación de versiones o de visiones muy diferentes. La administración, obviamente estamos por enfrentar la elección intermedia del segundo periodo, siempre ha sido un momento difícil para todas las administraciones, no hay excepción en este caso. Y ciertamente la administración del presidente Obama pues tiene esta dificultad, como el Congreso tiene dificultad también para encontrar una expresión que lleve a tomar decisiones. Muchos analistas afirman y suponen que hay una disfuncionalidad política en los Estados Unidos. Bueno, esa es la política y hay que encontrar los caminos, las maneras, las rutas para ir perfilando las decisiones y que éstas se den. En realidad, para México, decisiones fundamentales, por ejemplo, los permisos presidenciales para los 2 gasoductos que llevarán producto de los Estados Unidos a satisfacer las necesidades de México. Tenemos una enorme escasez de gas natural, han sido incluso procesados más a prisa de lo que se hubiera esperado en un trámite normal. Tenemos una comunicación muy fluida, donde podemos enfrentar los problemas e identificar las oportunidades. En este mismo seminario se han discutido muchos elementos que han venido trabajándose desde el año 2010, cuando se construyó la Alianza para la Frontera Siglo XXI, y que ahora tienen ya un avance sustancial que permite visualizar
en un plazo no demasiado largo, que puedan concretarse. Por ejemplo, el reconocimiento recíproco y quizás eventualmente un solo sistema de viajeros confiables que funcione entre México, Estados Unidos, Canadá. Nosotros tenemos una ventanilla única para efectos de comercio exterior y trámites aduaneros. Los Estados Unidos y Canadá no lo tienen, pero ven en México un ejemplo. Entonces yo creo que hay, como en toda la relación bilateral con Estados Unidos, con cualquier otro país, claroscuros, pero yo veo más bien oportunidades. Y hay que entender que hay un momento de complejidad política y hacerse cargo de cómo se trabaja para que estos mensajes pasen. Hay cosas que es más difícil lograr y que responden precisamente al momento y la dinámica política de este país hoy. Claro, y en el ámbito y en la esfera empresarial, pues mucho se habla, y lo vemos en distintas publicaciones de Economist, del memo, el Mexican Moment, que finalmente México es algo más que un momento, ¿no? Es algo que va mucho más allá, pero que sin duda el momento de las reformas que se han discutido y que estamos en la parte de la discusión de la legislación secundaria en varios ámbitos, pues han dado un nuevo brío a México, e incluso eso ha generado pues posicionamientos del expresidente brasileño, etcétera, pero que nos habla de esta nueva pujanza que está adquiriendo el país. Mira, yo desde luego convengo en que no es un momento, porque un momento es algo que termina. Estamos viviendo una dinámica de transformación muy profunda del país, como la que tuvimos hace 20 años. En cambio fundamental de política pública, se sentaron las bases de la estabilidad macroeconómica que hoy se da por descontada, pero que fue muy difícil construir con política fiscal y política monetaria muy sólidas y muy bien alineadas entre sí, con una extraordinaria arquitectura institucional con el Banco de México y obviamente las disciplinas fiscales que tenemos interconstruidas en nuestro sistema. El Tratado de Libre Comercio, cambiamos la dimensión de política macroeconómica. En muchas cosas no las tocamos y ahora lo estamos haciendo. Es el momento adecuado. Esto le permitirá al país bajar los costes de transacción, bajar las barreras de entrada y desplegar el enorme potencial de crecimiento que tiene el país. Hemos tenido un crecimiento en los últimos 30 años, pues realmente muy por debajo de nuestro potencial. La productividad ha crecido muy poco o ha sido incluso negativa en algún sentido, pero el potencial del país es enorme. Y si podemos quitar los obstáculos para que los pequeños y los medianos empresarios accedan al financiamiento, para que los costes de hacer producción de servicios, de entregar bienes y hacerlo además como lo hacemos de una manera conjunta con nuestros socios de Norteamérica, pues la verdad es que en mi opinión la región de Norteamérica se perfila como la región más productiva, más competitiva y más atractiva del mundo. El futuro, yo digo aquí con mucha frecuencia, no está en Asia, está aquí y somos nosotros y es hoy. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.